La baliza de socorro parpadeó en rojo contra la interminable negrura del espacio, y Roy Bennett supo que debía ignorarla. Los piratas usaban señales falsas para atraer naves a emboscadas. Los transportistas astutos como él seguían en movimiento, metidos en sus propios asuntos. Pero algo en esta señal se sentía diferente. Era débil. Aparecía y desaparecía como si lo que la enviaba estuviera muriendo. Roy se pasó una mano por su cabello canoso y revisó su escáner. No había otras naves en 3 días de viaje. Si esto era una trampa, al menos la vería venir. Si era real, alguien necesitaba ayuda urgentemente. Su conciencia ganó la discusión. Siempre lo hacía. 2 horas después, encontró los restos dando tumbos lentamente a través de un campo de asteroides. La nave era pequeña, construida para la velocidad más que para la carga. Marcas de quemaduras marcaban su casco, donde las armas habían atravesado el metal. Roy se puso el traje y cruzó el vacío entre naves, sus botas magnéticas contra la superficie de la nave muerta. Dentro, las luces de emergencia lo iluminaban todo con un resplandor rojo enfermizo. 3 cuerpos flotaban en el pasillo, congelados. Roy los empujó hacia la bodega de carga. Se quedó sin aliento. Filas de jaulas vacías se alineaban en las paredes, de esas que se usaban para el contrabando de animales. La mayoría estaban abiertas y vacías, pero 3 criocápsulas se encontraban en un rincón, con sus indicadores de energía parpadeando desesperadamente. Roy se acercó y limpió la escarcha de la ventana de la primera cápsula. Una criatura yacía dentro, pequeña e inmóvil. Sus escamas, translúcidas como el hielo, captaban la luz roja y la dividían en arcoíris. Largas alas estaban plegadas firmemente contra su cuerpo. Roy había visto fotos de dragones antes, las grandes criaturas que vivían en lejanos mundos helados, pero nunca tan cerca. El indicador de temperatura de la cápsula marcaba un estado crítico. Estas criaturas morían incluso en criosueño. Roy revisó las otras 2 cápsulas y encontró lecturas similares. No sabía mucho de dragones, pero sí de medicina de emergencia. Estas criaturas necesitaban calor y oxígeno, y lo necesitaban ya. Llevar las 3 cápsulas de vuelta a su nave le llevó 4 viajes. Roy sudaba dentro de su traje al final, pero trabajó más rápido a notar que las cápsulas se enfriaban. La bahía médica de su nave estaba diseñada para humanos, no para criaturas alienígenas. Pero el soporte vital era el soporte vital. Abrió la primera cápsula y sacó al pequeño dragón. Era más pesado de lo que parecía, denso con músculos bajo esas escamas de cristal. Roy lo envolvió en mantas térmicas y preparó una lámpara de calor. El pecho del dragón apenas se movió. Repitió el proceso con los otros 2, colocándolos juntos bajo las lámparas. Durante 6 horas, Roy monitoreó sus signos vitales, ajustando la temperatura y los niveles de oxígeno por instinto y conjeturas. Su formación médica de sus días en el ejército no había abarcado la biología alienígena, pero respirar era respirar, y estas criaturas estaban asfixiando. Alrededor de la hora 7, los ojos del primer dragón se abrieron. Eran de un azul pálido, casi blancos, y se fijaron en Roy con una inteligencia asombrosa. La criatura emitió un sonido como el viento sobre el hielo, suave e inquisitivo. Roy se encontró hablándole sin pensar. Tranquilo, estás a salvo ahora. Solo respira. Los ojos del dragón lo siguieron mientras se movía para ver cómo estaban sus hermanos. Cuando los otros 2 comenzaron a moverse, los 3 giraron la cabeza hacia Roy al unísono. Era inquietante y, de alguna manera, conmovedor a la vez. Roy pasó la semana siguiente cuidándolos hasta que sanaron. Eran del tamaño de perros grandes, con alas que apenas cabían en la enfermería cuando se estiraban. Al principio los alimentó con pasta nutritiva, luego pasó a carne congelada de sus provisiones. Comían con cuidado de sus manos, sin morder nunca, siempre observándolo con esos ojos inteligentes. Lo seguían a todas partes. Cuando iba al puente a comprobar la navegación, los 3 se apiñaban en el pequeño espacio. Cuando intentaba dormir, se acurrucaban alrededor de su litera. Si salía de una habitación, gritaban con sonidos que le hacían doler el pecho. Roy sabía que debía mantener las distancias. No eran mascotas. Los dragones eran seres conscientes protegidos por la ley galáctica. Tendría que entregarlos a las autoridades en la siguiente estación. Encariñarse era una estupidez. Pero cuando el más pequeño, el de escamas que brillaban más azules que las demás, se subió a su regazo y metió la cabeza bajo su barbilla, Roy dejó de luchar contra él. Les puso nombre a pesar de saber que no era así. El de las tetillas azules se convirtió en escarcha.
El más grande, con escamas como hielo glacial, se convirtió en glaciar. El tercero, cuyas escamas tenían matices grises como nubes invernales, se convirtió en invierno. Respondieron a sus nombres en cuestión de días, piando y chasqueando cuando los llamaba. La base de datos del ordenador de su nave tenía información limitada sobre los dragones de hielo. Provenían de Cayos, una luna cubierta de hielo eterno. Eran raros y estaban en peligro crítico de extinción. La caza furtiva conllevaba severas penalizaciones. Y había una frase que le heló la sangre a Roy. Los dragones de hielo forman vínculos psíquicos permanentes con quienes los salvan durante su vulnerable fase de cría. Roy la leyó. Línea 3 veces. Permanente, psíquico, vínculo, invierno. Eligió ese momento para apoyar la cabeza en su rodilla, emitiendo un sonido parecido a un ronroneo de satisfacción. Escarcha y glaciar se apretaban contra sus piernas a ambos lados. Roy sintió algo en el pecho, un calor que no tenía nada que ver con los sistemas de calefacción de la nave. ¿En qué me he metido?, susurró. Los dragones lo miraron con esos ojos pálidos y confiados, y Roy supo que su vida había cambiado para siempre. 3 semanas en el espacio profundo con 3 dragones en crecimiento le enseñaron cosas que ningún manual podría explicar, como cómo Frost se negaba a comer a menos que Roy comiera primero, o cómo Glaciar se colocaba entre Roy y cualquier puerta, como si se protegiera de amenazas invisibles, o cómo Winter emitió un chirrido específico 30 segundos antes de que la espalda de Roy comenzara a dolerle por tantas horas a los controles. Crecían más rápido de lo que parecía posible. En solo 20 días, habían duplicado su tamaño. Frost ahora le llegaba a la cadera a Roy cuando estaba a 4 patas. Sus alas se habían fortalecido lo suficiente como para dar pequeños saltos planeando por la bodega de carga, y sus ojos se habían vuelto más agudos, más conocedores, siguiendo los movimientos de Roy con una conciencia que iba más allá del instinto animal. Roy también lo sintió, la conexión. A veces sabía lo que necesitaban antes de que lo pidieran. A veces. Despertó de sus sueños de volar a través de tormentas de hielo, viendo el mundo a través de 3 pares de ojos que no eran los suyos. A veces, sus emociones tampoco eran del todo suyas. La soledad que había cargado durante años se sentía más ligera, llena de algo cálido y protector. Intentó investigar más sobre los dragones durante las largas horas de tránsito. La base de datos estaba frustrantemente incompleta. Los dragones de hielo eran raros, misteriosos y ferozmente protectores de sus secretos. Pero un artículo hizo que Roy se enderezara en su silla. Describía el proceso de vinculación. Cuando las crías de dragón de hielo sobrevivían a una experiencia cercana a la muerte, se imprimían en quien la salvaba. El vínculo era más que emocional. Era psíquico, celular, permanente. Los dragones compartirían sus vidas con su compañero vinculado. Compartirían pensamientos, sentimientos y, según algunas fuentes, incluso la esperanza de vida. Ningún dragón de hielo se había vinculado nunca con alguien que no fuera dragón. Se suponía que era imposible. Sus frecuencias psíquicas eran incompatibles con otras especies. Sin embargo, allí estaba Roy, sintiendo 3 presencias distintas en el fondo de su mente, como una suave presión, cálida y tranquilizador. «Esto es una locura», murmuró Roy. Los 3 dragones levantaron la cabeza de donde dormitaban amontonados. Frost ladeó la cabeza y Roy sintió una sensación inquisitiva, como si alguien preguntara qué pasaba sin usar palabras. «Se supone que debo entregarlos cuando lleguemos a la estación», dijo. «Perteneces a los de tu especie». Glaciar emitió un sonido bajo, casi un gruñido. Winter se acercó y presionó la cabeza contra la pierna de Roy. Los ojos de Frost estaban fijos en su rostro, y la presencia en su mente se hizo más fuerte. No exigente, simplemente allí, constante e inquebrantable. Roy sabía qué hacer. Los dragones eran seres conscientes con su propia cultura y sociedad. Pertenecían a su propia gente. Él solo era un transportista de carga que se había topado con algo mucho más allá de su comprensión. Pero la idea de separarse de ellos le oprimía el pecho y le hacía respirar entrecortadamente. Los dragones lo percibieron. Los 3 se acercaron más, emitiendo sonidos tranquilizadores. Roy los abrazó e intentó no pensar en lo que vendría después. La estación apareció en sus escáneres. 2 días después, Roy envió su informe. Nave de caza furtiva destruida. 3 crías de dragón de hielo recuperadas, solicitando a las autoridades de vida silvestre que lo esperaran en el muelle. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Asignación del muelle, protocolos de seguridad
y un mensaje de que los funcionarios de Vida Silvestre Galáctica ya estaban en camino. Roy pasó esos 2 últimos días intentando preparar a los dragones. Les mostró fotos de Cayos, de otros dragones, de las hermosas cavernas de hielo donde vivirían. Frost le arrancó el bloc de datos de la mano. Glaciar se colocó frente a la esclusa de aire y se negó a moverse. Winter simplemente se subió al regazo de Roy y se quedó allí, con un peso ahora tan considerable que le entumecieron las piernas. El atraque transcurrió sin problemas, pero a Roy le temblaban las manos al apagar los motores. Una delegación esperaba en la bahía de atraque. Seguridad de la estación, personal médico y 3 alienígenas que Roy reconoció de su base de datos como funcionarios de Colosia. Detrás de ellos había algo que dejó a Roy sin aliento. Un dragón de hielo adulto se alzaba imponente sobre todos los demás. Era magnífico, fácilmente 5 veces más grande que sus 3 crías. Con escamas que parecían contener galaxias enteras de luz, su presencia era abrumadora, antigua y poderosa. Los dragones acurrucaron detrás de Roy, emitiendo sonidos nerviosos. Sintió que su miedo se mezclaba con el suyo, creando una retroalimentación que le aceleró el corazón. Los ojos del gran dragón se fijaron en ellos. Luego se dirigió a Roy. Sintió su atención como un peso físico. Un oficial dio un paso al frente. Un extraterrestre alto con demasiados brazos y un dispositivo traductor prendido a su collar. Soy el coordinador Brent. Ha hecho un gran servicio recuperando a estas crías. Nos haremos cargo de ellas ahora. Espere, dijo Roy. La palabra salió más áspera de lo que pretendía. Hay algo que necesitas saber sobre el vínculo. La expresión de Brent era elegible. Somos conscientes. Las crías estaban en estado crítico cuando las encontró. Entendemos que pueden haberse formado vínculos, lazos que no se pueden romper, dijo el gran dragón. Su voz resonó en el cráneo de Roy sin llegar a sus oídos. Se acercó, cada paso deliberado y grácil. Soy Silverwing, anciana de los clanes del norte. Estas crías son de mi linaje. Roy sintió a los 3 dragones presionarlo contra él por todos lados. Frost temblaba. No lo sabía, dijo. Solo quería salvarlas. Y las salvaste. Lo hiciste. Ala Plateada bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Roy. Pero al hacerlo, has creado algo sin precedentes. Un vínculo entre humano y dragón nunca ha existido. Muchos de mi especie no lo aceptarán. ¿Qué pasa ahora? Ahora descubriremos si este vínculo es verdadero. La mirada de Ala Plateada se intensificó. Si es genuino, no puede ni debe romperse. Pero si te uniste a ellos por ignorancia o por egoísmo, puede que haya maneras de cortar la conexión. Por su bien, debemos saber cuál es la verdadera. Roy sintió una ira intensa y protectora que lo recorrió. Los 3 dragones respondieron a su emoción, extendiendo sus alas y siseando a Ala Plateada. Los ojos del gran dragón se abrieron ligeramente. Te defienden como defenderían a su propia sangre, dijo en voz baja. Este vínculo es más profundo de lo que pensaba. Humano, has recibido un don inmenso. Pero los dones conllevan responsabilidad. ¿Estás preparado para lo que viene después? Roy miró la escarcha, el glaciar y el invierno. 3 pares de ojos pálidos le devolvieron la mirada, confiados y sin miedo. Sintió su presencia en su mente, constante como el latido de su propio corazón. Sí, Cayos era hermoso y absolutamente gélido. Roy descendió de la nave de transporte sobre hielo que nunca se había derretido, bajo un cielo lleno de auroras que danzaban en colores para los que no tenían nombre. El viento atravesaba su traje térmico como si fuera papel. La escarcha, el glaciar y el invierno lo superaban. Sus escamas brillaban con más intensidad en la atmósfera de su mundo natal. Allí parecían más vivos, más completos. Ala Plateada los había traído después de 3 días de exámenes médicos y discusiones burocráticas en la estación. Las autoridades de fauna galáctica querían estudiar el vínculo. Los representantes de los dragones querían romperlo. A pesar de todo, Roy se mantuvo firme, y lo más importante, también lo hicieron las 3 crías. Se negaron a comer cuando los separaron de él. Se volvieron agresivos cuando los funcionarios intentaron llevárselos. Su angustia era tan evidente que incluso los observadores más escépticos tuvieron que reconocer que algo real existía entre ellos. El acuerdo fue este: Roy vendría a Cayos por un año estándar. Si el vínculo resultaba perjudicial para los dragones, o si Roy demostraba ser indigno de tal conexión, los dragones intentarían romperlo. Si el vínculo se mantenía fuerte y ambas partes prosperaban, los dragones lo reconocerían como legítimo.
Roy había dejado su trabajo de transporte con un solo mensaje a su compañía. No poseía nada que importara más allá de lo que podía cargar. Lo único difícil era saber que podría perder a las 3 criaturas que se habían convertido en su mundo entero. El asentamiento de dragones estaba excavado en la ladera de una montaña. Todo túneles de hielo y cámaras de cristal. Los dragones se movían por los pasajes como arte viviente. Sus escamas captaban la luz y la proyectaban en todas direcciones. Había desde crías apenas más grandes que las 3 de Roy hasta antiguos que apenas podían pasar por los túneles más grandes. Muchos dragones se detuvieron a observar mientras Silverwing conducía a Roy a las profundidades de la montaña. Sintió su atención, su curiosidad y su escepticismo. Algunos emitían sonidos que su traductor no pudo captar del todo, pero Roy entendió el tono a la perfección. Desaprobación, preocupación, duda. La escarcha le oprimía el costado derecho, el glaciar el izquierdo. Gwynter caminaba delante, con la cabeza en alto a pesar de ser la más pequeña. Roy percibía su determinación a través del vínculo, su absoluta certeza de que pertenecían juntos. Ala Plateada los condujo a una gran cámara donde se habían reunido docenas de dragones. El aire era tan frío que Roy pudo ver cristales de hielo formándose en su máscara de respiración. En el centro de la cámara, 3 dragones, incluso más grandes que Ala Plateada, esperaban en plataformas de hielo elevadas. Sus escamas eran más oscuras, casi grises, con edad, y sus ojos tenían una carga que hizo que Roy quisiera apartar la mirada. Las matriarcas, dijo Ala Plateada en voz baja, juzgarán si este vínculo debe perdurar. La matriarca central pronunció su voz como avalanchas. Humano, estás ante nosotros, unida a 3 de nuestros hijos. Esto nunca ha ocurrido en 10.000 años de nuestra historia. Explícate. El traductor de Roy crepitó, luchando con su dialecto. Se aclaró la garganta. Los encontré moribundos. Usé el conocimiento médico que tenía para salvarlos. No supe del vínculo hasta más tarde. La ignorancia no es inocencia, dijo otra matriarca. Te has atado criaturas que no entiendes, de una cultura que no puedes comprender. ¿Qué te da el derecho? Nada. Dijo Roy simplemente. No tengo ningún derecho. Solo intentaba ayudar. ¿Ayuda? La tercera matriarca se inclinó hacia adelante. ¿Y qué esperas a cambio de esta ayuda? Fama, riqueza. Los dragones son aliados valiosos. Muchos buscarían explotar un vínculo así. Roy sintió que la ira le arremolinaba en el pecho e inmediatamente sintió 3 destellos de respuesta a través del vínculo. Tranquilo, pensó, mirándolos. Se tranquilizaron un poco, pero permanecieron tensos. Espero mantenerlos a salvo, dijo Roy. Eso es todo lo que siempre he querido. Si eso significa vivir aquí en el frío, entonces viviré aquí. Si significa no volver a ver a otro humano, bien. Si significa que el resto de mi vida les pertenece, también está bien. Las matriarcas guardaron silencio un largo rato. Entonces, la del centro volvió a hablar. Palabras bonitas, pero las palabras son viento. Te pondremos a prueba, humano. Veremos si tu corazón se ajusta a tu lengua. Durante las siguientes semanas, Roy se enfrentó a pruebas que no había imaginado. No pruebas de fuerza ni de combate, sino pruebas de carácter. El dragón le planteó escenarios, situaciones sin una respuesta clara y correcta. Observaron cómo elegía, cómo razonaba, qué valoraba. Lo separaron de las 3 crías por periodos cada vez más largos. Le ofrecieron oportunidades de irse, de regresar al espacio humano con una generosa recompensa por sus esfuerzos. Le presentaron dragones que necesitaban ayuda, probando si les mostraría la misma compasión que había mostrado la escarcha, el glaciar y el invierno. Roy reprobó algunas pruebas y aprobó otras. Fue honesto sobre sus limitaciones. Pidió ayuda cuando la necesitó. Se negó a abandonar a las 3 crías sin importar los incentivos que le ofrecieran. Y poco a poco, a regañadientes, algunos dragones comenzaron a respetarlo. Ala Plateada se convirtió en su guía y traductora, explicándole costumbres que no entendía y salvándolo de errores sociales que habrían sido desastrosos. Le contó historias sobre la historia de los dragones mientras estaban sentados en cavernas de hielo que brillaban con algas bioluminiscentes. Le explicó que los vínculos eran sagrados para los dragones, el fundamento de toda su sociedad. Pero los vínculos están destinados a ser entre dragones, dijo una noche. Forjan nuestras familias, nuestros clanes, nuestro mundo. Un vínculo con un humano amenaza todo lo que entendemos. Lo sé, dijo Roy.
Escarcha estaba acurrucada en su regazo, ahora lo suficientemente grande como para que su cola cubriera el suelo. Glaciar e invierno lo flanqueaban. Sus alas se extendieron ligeramente para mantener el equilibrio. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Ellos tampoco. No, asintió Silverwing. Y quizás ese sea el punto. Los lazos no se eligen. Simplemente existen. Luchar contra ellos solo trae dolor. La verdadera prueba llegó en el tercer mes. Piratas atacaron un lugar de anidación en las cordilleras del sur, intentando robar huevos. Todos los dragones capaces de volar respondieron, incluyendo Silverwing. Las crías eran demasiado jóvenes para hacer el viaje, pero Roy sintió su angustia a través del vínculo. Los dragones morían mientras él estaba a salvo en la montaña. Robó un trineo de hielo y lo siguió. Su cuerpo humano no estaba hecho para el frío de Cayús, pero había aprendido trucos para sobrevivir aquí. El viaje duró 2 días. Para cuando llegó, la batalla era un caos. Los dragones luchaban en el aire y en la tierra. Los piratas habían traído armas pesadas, redes que podían enredar las alas, emisores sónicos que causaban dolor a los dragones. Roy vio caer a Silverwing, con su ala destrozada por la metralla. Vio dragones jóvenes, no mucho mayores que sus 3 hijos tratando de defender a sus hermanos no nacidos. Roy no pensó. Simplemente actuó. Tomó armas de los piratas caídos y usó su propio equipo contra ellos. Colocó cargas que apenas entendía, creando distracciones que permitieron escapar a los dragones heridos. Arrastró a Ala de Plata cubierto y usó sellador de emergencia para remendar su ala. Y llamó a Escarcha, Glaciar e Invierno a través del vínculo, mostrándoles lo que veía, pidiendo ayuda que sabía que no podían brindar. Pero respondieron. Su presencia en su mente se hizo más fuerte, inundándolo con una fuerza que no era suya. Claridad que provenía de 3 mentes trabajando como una sola. La batalla giró. Los piratas se retiraron. El nido se salvó, aunque no sin pérdidas. Roy se desplomó en la nieve. Su cuerpo se apagó por el frío y el agotamiento. Sintió que lo levantaban, lo llevaban. Sintió la gratitud y la sorpresa de Ala de Plata. Él sintió la atención de la matriarca fijada en él desde lejos. Despertó 3 días después en una cámara de curación, envuelto en mantas térmicas con 3 dragones apretándolo por todos lados. Roy aprendió a vivir en un mundo de hielo y escamas. 6 meses después, Cayus lo había cambiado de maneras que aún estaba descubriendo. Su piel se había endurecido contra el frío. Sus ojos se habían adaptado a la extraña luz. Su mente se había expandido para acomodarse. Otras 3 presencias que ahora eran tan parte de él como sus propios pensamientos. La escarcha, el glaciar y el invierno habían crecido del tamaño de perros a de caballos. Sus alas podían llevarlos por el aire durante horas. Sus escamas se habían endurecido hasta convertirse en una armadura. Su aliento podía congelar el agua en segundos. Se estaban convirtiendo en dragones en realidad. No solo crías jugando, sino que también se estaban convirtiendo en algo más, algo único. Pensaban como dragones, pero se adaptaban como humanos. Honraban la tradición de los dragones, pero la cuestionaban cuando no tenía sentido. Eran criaturas atrapadas entre 2 mundos, y Roy estaba atrapado allí mismo con ellos. Ala Plateada se había tomado en serio su educación. Les enseñó historia, protocolo y las complejas estructuras sociales que regían la sociedad de los dragones. Les enseñó a cazar en los campos de hielo, a orientarse con las auroras, a percibir los cambios de clima a través de sus escamas. Roy asistía a cada lección, aprendiendo junto a ellos, y Ala Plateada parecía complacida con su dedicación. «¿Entiendes algo que la mayoría no?», le dijo un día mientras observaban a los 3 jóvenes dragones practicar maniobras aéreas. «No son mascotas. No son sirvientes. Son tus iguales en este vínculo». «Lo sé», dijo Roy. «Nunca lo había pensado de otra manera. Por eso funciona el vínculo». La cola de Ala Plateada se agitó en la nieve. Los vínculos solo pueden existir entre iguales. Amo y esclavo no pueden vincularse. La conexión se rompería, pero los tratas como familia, y ellos correspondían a esa devoción multiplicada por 10. Sus palabras resultaron ser ciertas de maneras inesperadas. Roy se encontró comprendiendo las señales sociales de los dragones que no debería ser capaz de interpretar. Podía distinguir cuando un dragón era respetuoso o condescendiente. Sabía que dragones lo aceptaban y cuáles simplemente toleraban su presencia. Los 3 dragones compartían sus conocimientos a través del vínculo, enseñándoles sin palabras, y él les enseñaba a cambio. Conceptos humanos como la improvisación,
la adaptabilidad y el cuestionamiento de la autoridad. Los dragones tenían rituales que regían cada interacción, pero los humanos inventaban cosas sobre la marcha. La combinación creó algo que ninguna de las dos especies había visto antes. Los verdaderos cambios comenzaron durante el entrenamiento de vuelo. Los dragones aprendieron a volar por instinto y práctica, pero Frost tenía dificultades para confiar. Era la más pequeña de los tres, y sus alas parecían demasiado delicadas para su cuerpo. Se lanzaba desde acantilados y entraba en pánico a mitad de la caída, apenas sosteniéndose antes de tocar el suelo. Roy sentía cada instante de su miedo a través del vínculo. Se mezclaba con su propia impotencia, creando un círculo vicioso que lo empeoraba todo. Glaciar e Invierno intentaron ayudar, pero su confianza natural solo hacía que Frost se sintiera más incapaz. Así que Roy hizo algo que ningún dragón había hecho antes. Encontró un viejo arnés de parapente en el alijo de suministros humanos y lo modificó para que se ajustara a él. Luego, convenció a Ala Plateada para que lo llevara al aire. «Esto es una tontería», dijo ella, pero había diversión en su voz. «Probablemente», asintió Roy, «pero necesito entender lo que siente». Volar era aterrador. El viento era más fuerte de lo que Roy esperaba, el frío más cortante. Las alturas nunca lo había molestado antes, pero estar a cientos de pies de altura con solo un arnés entre él y la muerte le hizo encoger el estómago. Pero se quedó allí arriba, obligándose a relajarse, a confiar en el equipo y en el vuelo constante de Silverwing. Frost observaba desde el suelo, su presencia en el vínculo cambiando del miedo a la curiosidad. Roy le mostró a través de la conexión que el miedo era natural, que todos lo sentían, que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de volar de todos modos. Al día siguiente, Frost lo intentó de nuevo. Esta vez, Roy subió con ella, montado en Silverwing mientras Frost se lanzaba desde el acantilado. Mantuvo su miedo bajo control, proyectando calma y confianza a través del vínculo. Frost lo sintió. Estabilizó sus alas y atrapó la corriente térmica. Durante 10 gloriosos segundos voló. No fue mucho, pero fue suficiente. Cada día volaba un poco más fuerte. El glaciar y el invierno se unieron a ella, y pronto los tres corrían por los cañones de hielo mientras Roy observaba desde abajo, sintiendo su alegría tan claramente como la suya. El punto de inflexión llegó durante una tormenta. Las tormentas de llamada eran legendarias. Vientos que podían arrancar la carne de los huesos. Nieve que caía tan espesa que convertía el día en noche. Los dragones solían refugiarse durante ese clima, esperando en sus cavernas de hielo hasta que la furia pasara. Pero un joven dragón quedó atrapado. Afuera, separado de su familia. Sus llamadas de socorro resonaban a través de la red de vínculos que conectaba a todos los dragones. Roy también las sentía, filtradas a través de su conexión con Frost, Glacier y Winter. El joven estaba herido, con una ala rota, incapaz de llegar a un refugio. Los dragones adultos debatían si rescatarlo, pero la tormenta era demasiado feroz. El riesgo era demasiado grande. Esperarían a que pasara para buscar el cuerpo. Roy no podía aceptarlo. Había sido médico. Había rescatado soldados heridos de campos de batalla bajo fuego enemigo. Sabía lo que significaba decidir que alguien no merecía ser salvado, y lo odiaba. «Nos vamos», les dijo a Frost, Glacier y Winter. No dudaron. Ala Plateada intentó detenerlos. «Morirán en esa tormenta. Todos ustedes». «Tal vez», dijo Roy, «pero tenemos que intentarlo». Lo que siguió fue la hora más larga de la vida de Roy. Los tres dragones volaron en formación, usando su vínculo para coordinarse en condiciones de visibilidad nula. Roy en el lomo de Glacier, con el equipo de escalada atado, usando sensores térmicos para navegar. El vínculo los conectó a los cuatro, creando una red que les permitió funcionar como un solo organismo. Encontraron al joven dragón medio enterrado en la nieve. Su ala estaba torcida en un ángulo incorrecto. Roy se deslizó y administró primeros auxilios con los dedos entumecidos mientras los tres dragones formaban un cortavientos con sus cuerpos y alas. Recobrar al dragón herido fue más difícil, pues los tres tuvieron que cargarlo en un cabestrillo que Roy improvisó con cuerdas y lonas. Regresaron a las cuevas mientras el cuerpo de Roy se debilitaba por la exposición al frío. El joven dragón sobrevivió. Su familia lloró de gratitud, y los dragones que habían presenciado el rescate permanecieron en silencio, atónitos. «Ningún dragón ha hecho algo así», dijo más tarde una de las matriarcas. «Arriesgar 3 vidas por una en condiciones donde el éxito era casi imposible».
Esta no es nuestra forma de ser, pero es la forma humana, dijo Silverwing, y a través del vínculo, también se ha convertido en la forma de ser de estos dragones. Quizás eso no sea una debilidad. La matriarca observó a Roy, quien se recuperaba en una cámara de curación, aún temblando a pesar de las mantas calientes. Frost, Glaciar e Invierno se negaron a separarse de su lado. El humano ha demostrado su valía. Ha demostrado coraje, compasión y habilidad. Más importante aún, ha demostrado que estas cualidades no deshonran a sus dragones unidos. Son más fuertes juntos que separados. La matriarca se giró para dirigirse a los dragones reunidos. Declaro legítimo este vínculo. Que cualquiera que lo cuestione me desafíe. Nadie lo desafió. La sala estalló en sonidos que el traductor de Roy interpretó como aprobación, aunque algunas voces claramente tenían reservas. Pero no importó. El vínculo fue reconocido. Roy y sus 3 dragones eran oficialmente familia. Frost se acurrucó contra el hombro de Roy, sus escamas cálidas contra su piel. Glaciar retumbó contento. Invierno emitió el sonido chirriante que significaba que estaba feliz. Roy sonrió a pesar de su agotamiento. Había encontrado su lugar en el universo, y estaba aquí, rodeado de hielo, dragones y una familia que nunca esperó tener. El mensaje llegó cifrado a través de canales que Roy no había usado en años. Cifrado militar era, el tipo que significaba serios problemas. Lo descodificó en privado mientras Frost, Glaciar e Invierno cazaban con otros dragones jóvenes. El mensaje era breve y brutal. ¿Saben dónde estás? El sindicato quiere venganza. Tomaste su cargamento y expusiste su operación. 3 crías de dragón valen millones. No vales nada más que un ejemplo. Cuídate. Estaba firmado con un código que Roy reconoció de su época militar. Alguien de su antigua unidad le advertía. Alguien que aún tenía conexiones con el submundo criminal. Roy borró el mensaje e intentó no mostrar su miedo. Pero el vínculo lo traicionó. Frost regresó temprano de la cacería, su presencia en su mente, agudizada por la preocupación. ¿Qué ocurre? Ella habló en su mente ahora, clara como una voz. Roy había aprendido que no podía mentirles a través del vínculo. Alguien de mi pasado viene. Gente mala, quieren hacernos daño. La presencia mental de Frost se encendió con una ira protectora. Llamó a sus hermanos, y en cuestión de minutos, los 3 rodearon a Roy en la cámara de hielo que él llamaba hogar. Glaciar, ahora tan grande que apenas cabía por la puerta, gruñó en voz baja. Las escamas de Winter reflejaban la luz del fuego como armas listas para atacar. Luchamos, dijo Glaciar simplemente. No es tan sencillo. Roy intentó explicarle los sindicatos criminales, la venganza, la clase de gente que mataría por dinero o por orgullo. Pero los dragones entendían el honor en combate. El concepto de atacar a alguien solo por dinero no encajaba bien. Ala Plateada llegó antes de que Roy pudiera decidir qué hacer. Ella había sentido la perturbación a través de la red de vínculos que conectaba a todos los dragones de Cayos. Dime que te amenaza, ordenó. Roy le explicó sobre los cazadores furtivos, sobre el sindicato que dirigía el tráfico ilegal de dragones, sobre cómo su rescate de las 3 crías les había costado dinero y reputación. Ala Plateada escuchó con los ojos entornados, procesando la información con ancestral paciencia. Así que vienen por venganza y por lucro. Quieren reclamar su cargamento y castigar a quien se lo llevó. Su cola golpeó el suelo de hielo. Eligieron mal. Los dragones no perdonan las amenazas a las parejas unidas. No quiero traer la guerra a Kous. Roy dijo, este es mi problema. Me iré. Aléjalos. No. La palabra provino de los 3 dragones simultáneamente, sus voces superponiéndose en la mente de Roy. La fuerza de su rechazo casi lo derriba. El vínculo significa que enfrentamos amenazas juntos. Frost dijo, ¿siempre? La risa de Ala Plateada era como romper el hielo. Además, el sindicato convirtió esto en un problema para los dragones cuando robaron crías de las zonas de anidación. Llevamos años cazándolos. Simplemente nos has dado un objetivo. El ataque se produjo 3 días después. Como los criminales eran predecibles en su arrogancia, descendieron de la órbita en naves furtivas, 6 naves diseñadas para asaltos rápidos. Aterrizaron en el campo de hielo al sur del asentamiento principal, probablemente esperando colarse y tomar lo que querían antes de que nadie se diera cuenta. No entendían que los dragones podían sentir las perturbaciones en el hielo a kilómetros de distancia.
No sabían que la red de vínculos les permitía comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias, y definitivamente no esperaban que los 3 jóvenes dragones vinculados a su objetivo hubieran estado entrenando precisamente para este escenario. Roy había pasado su vida adulta como médico o transportista de carga, pero antes de eso, había sido soldado. Conocía las tácticas, conocía las emboscadas y sabía cómo volver las expectativas del enemigo en su contra. Los 3 dragones no tenían experiencia. Guerreros, pero inteligentes, rápidos y absolutamente decididos. Combinados con el conocimiento táctico de Roy, compartido a través del vínculo, se convirtieron en algo impredecible para el sindicato. Frost usó su menor tamaño para deslizarse por estrechos canales de hielo, apareciendo tras las líneas enemigas. Glaciar usó su corpulencia como ariete, destrozando equipo y sembrando el caos. Gwynter, con su control preciso y su Tempel, les proporcionó cobertura y coordinación, manteniendo a los 3 trabajando como una unidad perfecta. Y Roy, montado en el lomo de Glaciar, los dirigía como un director de orquesta. Señalaba los puntos débiles de la formación enemiga. Predecía dónde se retirarían. Utilizó sus propias tácticas contra ellos, llevándolos a zonas de aniquilación donde los dragones adultos aguardaban. Como Ala Plateada no se había quedado de brazos cruzados, reunió a guerreros de todos los clanes, veteranos de 100 disputas territoriales. Cayeron sobre las fuerzas del sindicato como una avalancha, abrumando a las fuerzas con una furia coordinada. Pero el líder del sindicato había venido preparado. Tenía armas antidragones, dispositivos sónicos que interrumpían su vuelo y explosivos químicos que generaban fuego. Ni siquiera el hielo podía extinguir la amenaza. Peor aún, tenía rehenes. 3 crías de dragón, distintas, robadas de otro mundo y encerradas en jaulas como medida de seguridad. Entregada al humano y al trío vinculado, o estas crías arderán. Transmitió el líder en todas las frecuencias. Roy sintió la furia de Frost a través del vínculo, sintió el deseo de Glaciar de destrozar al líder, sintió el frío cálculo invernal de probabilidades y opciones. También sintió que todos los dragones adultos a su alcance se detenían, atrapados entre el instinto de proteger a las crías y la certeza de que ceder ante los terroristas solo fomentaba más terrorismo. «Me voy», dijo Roy a través del vínculo a sus 3 dragones. «Díganle a Ala Plateada que mantenga la posición». «No». La respuesta de Frost fue inmediata. «¿Vamos juntos o no vamos? Es culpa mía. Esas crías están ahí por mi culpa. Tengo que arreglarlo, y luego lo arreglamos juntos», dijo Glaciar. Eso es lo que significan los vínculos. Roy sintió su certeza, su absoluta negativa a dejarlo enfrentar el peligro solo. También sintió que una idea se formaba, compartida por las 4 mentes a través del vínculo. Era arriesgado. Era una locura. Era el tipo de plan que solo alguien que pensaba como humano y dragón podría idear. Se acercaron a la posición del sindicato bajo una bandera de tregua. El líder rió al verlos. El infame Roy Bennett. «Pareces más pequeña en persona, y tus dragones parecen apenas entrenados. Deja ir a las crías», dijo Roy. «Llévame a mí en su lugar». «¿Por qué haría eso? Puedo llevarte y quedártelos. Porque valgo más». Roy dio un paso al frente. «Soy el único humano que ha estado vinculado a dragones. Imagina lo que los científicos pagarían por estudiarme. Imagina lo que los gobiernos pagarían por aprender a replicar el vínculo. Soy un bien único». Los ojos del líder brillaron de codicia. Interesante propuesta. Mientras hablaban, Roy sintió, la escarcha se movía a través del hielo bajo tierra. Sintió a Glaciar preparándose para la carga. Sintió a Gwynter coordinándose con Silverwing y los demás dragones adultos a través de la red de vínculos extendida. Sintió que todo encajaba como una máquina diseñada para un solo propósito. «Solo hay un problema con tu plan», dijo Roy. «¿Cuál es?» «Asumiste que dragones y humanos pensamos igual, pero no es así. Estamos mejor juntos». El ataque vino de todas direcciones simultáneamente. La escarcha estalló desde abajo, rompiendo el hielo bajo las jaulas y atrapando las crías que caían. Glaciar cargó por el frente, su cabeza acorazada destrozando las barreras defensivas. Gwynter cayó desde arriba con una docena de dragones adultos. Su arma de aliento combinada convirtió el área en un páramo helado, y Roy usó la distracción para desactivar el arma del líder. El entrenamiento de combate de su juventud regresó como un recuerdo muscular. La pelea terminó en 90 segundos. Las fuerzas del sindicato fueron capturadas o huyeron. Las crías estaban a salvo. El líder,
Congelado hasta las rodillas en el hielo, miró a Roy con odio. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho, dijo Silverwind, aterrizando junto a ellos con la fuerza suficiente para romper el suelo. Trajiste la guerra al territorio de los dragones. Amenazaste a las parejas unidas. Robaste a nuestros hijos. Por la ley de los dragones, has perdido la vida. Roy se dio la vuelta antes de que Silverwind ejecutara la sentencia. Ya había visto suficiente muerte. En cambio, fue a ver cómo estaban Frost, Glaciar y Winter. Estaban cansados, pero nadie los oía. Sus escamas apenas se habían arañado. «Ganamos», dijo Winter, con su voz mental llena de satisfacción. «Sobrevivimos», corrigió Roy. «Hay una diferencia». Pero mientras permanecía allí, rodeado de sus dragones unidos, con crías liberadas jugando en la nieve y dragones adultos celebrando la victoria, Roy se dio cuenta de algo importante. Ya no era solo un transportista de carga. No era solo un humano viviendo entre dragones. Era parte de algo más grande, algo sin precedentes. Era familia, guerrero y puente entre mundos, y lo protegería con todo lo que tenía. La Cámara del Consejo Galáctico estaba diseñada para intimidar. Vastos muros de cristal mostraban el cosmos más allá. Asientos dispuestos en círculos ascendentes para que los representantes miraran desde arriba a quienes les hablaban. Luces que hacían que todo pareciera expuesto y pequeño. Roy se había enfrentado a piratas y había sobrevivido en un mundo helado, pero este lugar le hacía sudar las palmas de las manos. Frost, Glaciar e Invierno caminaban a su lado, ahora dragones adultos del mismo tamaño que la mayoría de los adultos. Sus escamas captaban la luz de la cámara y la devolvían en desafiantes arcoíris. Eran hermosos y aterradores, e irradiaban una confianza absoluta a través del vínculo. «Relájate», dijo Frost en su mente. «Son solo políticos. Los políticos son menos peligrosos que los piratas. Los políticos tienen ejércitos», señaló Roy. «Nosotros también», retumbó Glaciar, y Roy sintió la presencia de docenas de dragones esperando justo afuera de la cámara. Ala Plateada había traído representantes de todos los clanes principales. Los dragones estaban haciendo una declaración. El portavoz del consejo, un ser que parecía metal líquido viviente, se levantó del asiento central. «Hemos convocado esta sesión para abordar la situación sin precedentes con respecto a Roy Bennett, humano, y sus compañeros dragones vinculados. La pregunta que nos planteamos es simple. ¿Qué pasa ahora?» Un representante de la coalición de comerciantes se puso de pie. «El vínculo es una amenaza para la seguridad. Los dragones son poderosos. Los humanos son numerosos. Combinarlos crea una dinámica de poder inestable. Proponemos separar a las parejas vinculadas y establecer restricciones sobre futuros contactos». Roy sintió que la ira se extendía por el vínculo de los tres dragones. Mantuvo una expresión neutral, pero su mano se posó en el hombro de Frost. El gesto no pasó desapercibido para los observadores. «El vínculo no se puede romper», dijo Ala Plateada desde su posición en el círculo de testigos. «Lo hemos intentado. Nosotros...» Han consultado a todos los expertos, todos los textos antiguos, todas las instalaciones médicas. Lo que se ha forjado no se puede deshacer. Separarlos es matarlos lentamente. ¿Es eso lo que propone este consejo? Un silencio incómodo llenó la cámara. La figura del orador se estremeció. Nadie propone la muerte, pero la preocupación es legítima. Se han creado más vínculos. 7 humanos más han rescatado crías de dragón. Se han formado 7 vínculos permanentes más. ¿A dónde conduce esto? Roy encontró su voz. Conduce a la cooperación, la comprensión, tal vez incluso la paz entre especies que nunca antes se habían comunicado. O a la explotación. El representante de la coalición mercantil dijo que los humanos podrían buscar deliberadamente crías en peligro de extinción, formar vínculos y usar dragones como armas o herramientas. «Así no funcionan los vínculos», dijo Roy, con la frustración impregnada en sus palabras. «No se puede fingir el tipo de conexión que tenemos. No se puede manipular. El vínculo solo se forma cuando alguien salva la vida de una cría con genuina compasión, sin segundas intenciones. Cualquiera que haya intentado explotarlo fracasaría». Un representante diferente se puso de pie. De una especie que Roy no reconoció. «Hemos revisado el testimonio. Hemos examinado los datos médicos. Hemos consultado con los ancianos dragones. La evidencia sugiere que el señor Bennett dice la verdad. Los vínculos no se pueden forzar ni fingir. Surgen naturalmente de actos de genuina bondad.
Lo que nos lleva al verdadero problema. El orador dijo, estos vínculos se están extendiendo. Cada vez más humanos viajan a zonas donde viven dragones. Algunos buscan rescatar crías con la esperanza específica de formar vínculos. Incluso si sus motivos son puros, las implicaciones culturales son enormes. Alas Plateadas extendió sus alas, un gesto importante en la cultura dragona. Las implicaciones son, sin duda, enormes. Por primera vez en nuestra larga historia, los dragones han encontrado una especie que realmente puede comprendernos. El vínculo comparte pensamientos, emociones y experiencias. Los humanos unidos a los dragones se convierten en parte de nuestra sociedad sin dejar de ser ellos mismos. Esto no es una amenaza, es una oportunidad para los dragones, quizás, dijo otro representante. ¿Pero qué pasa con los humanos? ¿Qué pasa con las demás especies de esta galaxia? ¿Cómo sabemos que esta alianza no cambiará el equilibrio de poder? Roy rió, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. ¿Crees que se trata de poder? Yo era un transportista de carga. Vivía solo. Apenas ganaba lo suficiente para mantener mi nave en funcionamiento. Encontré 3 crías moribundas y las salvé porque era lo correcto. Ahora tengo una familia. Tengo un propósito. Tengo conexiones que nunca soñé posibles. Eso no es poder. Es simplemente que la vida es mejor de lo que era. Frost dio un paso al frente, su voz resonando por la cámara para que todos pudieran oírla. Antes de Roy, yo estaba muriendo. Antes de Roy, ninguno de nosotros sabía lo que significaba pensar más allá de nuestra propia especie. Él nos enseñó a cuestionar, a improvisar, a ver perspectivas que nunca imaginamos. Le enseñamos paciencia, tradición y cómo sobrevivir en mundos que no fueron hechos para él. Juntos, somos más que la suma de nuestras partes. ¿No es eso lo que debería ser la civilización? La Cámara estalló en discusión. Los representantes discutieron. Debatieron restricciones y salvaguardias propuestas. Pero Roy notó algo. El tono había cambiado. Ya no hablaban de si permitir los vínculos, sino de cómo gestionarlos. La pregunta había cambiado de si a cómo. El debate duró 3 horas. Se hicieron y rechazaron propuestas. Se sugirieron y refinaron compromisos. Finalmente, el orador pidió orden. Hemos llegado a una decisión. Los vínculos entre humanos y dragones de hielo serán reconocidos como legítimos bajo la ley galáctica. Sin embargo, se aplican las siguientes restricciones. Los vínculos no pueden buscarse ni fabricarse deliberadamente. Cualquier humano que intente explotar a los dragones con el fin de formar vínculos enfrentará severas sanciones. Los dragones mantienen la soberanía sobre sus mundos y crías. Y lo más importante, cualquier pareja vinculada debe registrarse tanto ante las autoridades de dragones como en los registros galácticos. El orador hizo una pausa. Su forma de metal líquido se transformó en algo parecido a una sonrisa. Además, establecemos el puesto de embajador de vínculos interespecies. Esta persona servirá de enlace entre las parejas vinculadas y las autoridades galácticas, garantizando el bienestar de todas las partes. Roy Bennett queda designado para este puesto con efecto inmediato. Roy parpadeó. ¿Qué? Usted es el primero. Has demostrado la legitimidad del vínculo. Has demostrado que diferentes especies pueden trabajar juntas sin que una domine a la otra. ¿Quién mejor para guiar a otros a través de esta nueva realidad? La risa de Ala Plateada resonó por la cámara. El humano que solo quería salvar a 3 crías se convierte en el puente entre mundos. Hay poesía en eso. Las semanas siguientes fueron un caos. Roy de repente tenía asistencia, horarios, responsabilidades. Se reunió con las otras 7 parejas vinculadas, las ayudó a desenvolverse en la sociedad de dragones, les enseñó lo que había aprendido a base de ensayo y error. Algunos vínculos eran fuertes como el suyo, otros aún se estaban desarrollando. Cada uno era único, reflejando los individuos involucrados. También se reunió con clanes de dragones, escépticos ante los cambios. Escuchó sus preocupaciones, reconoció sus miedos e intentó encontrar un punto medio. Fue un trabajo agotador, pero los 3 dragones ayudaron a sobrellevar la carga. Su presencia en su mente era constante y tranquilizadora. Una noche, tras una negociación particularmente difícil, Roy se encontraba en un balcón con vistas a los campos de hielo de Cayuse. Frost, Glaciar y Winter se unieron a él. Sus escamas brillaban suavemente a la luz de la aurora. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Winter. Podrías haber ignorado esa señal de socorro. Podrías haber tenido una vida sencilla. Roy reflexionó seriamente sobre la pregunta.
Pensó en la soledad de sus días transportando carga, en el vacío de vivir solo por el siguiente sueldo. Pensó en el peligro, el frío, los desafíos del año anterior. Entonces sintió el vínculo cálido e inquebrantable. Lo conectaban con tres seres que lo comprendían por completo. Sintió la extensa red de dragones que se habían convertido en sus amigos, sus colegas, su comunidad. Sentía el propósito que llenaba sus días, sabiendo que su trabajo ayudaba a forjar conexiones entre especies. No, dijo simplemente. No me arrepiento de nada. Frost presionó su cabeza contra su hombro, un gesto que hacía desde que era tan pequeña que cabía en su regazo. Bien, porque nosotros tampoco. Permanecieron juntos mientras las auroras danzaban sobre sus cabezas. Un humano y tres dragones que habían encontrado una familia en el lugar más inesperado. Cada mes se formaban más parejas unidas. La cooperación entre dragones y humanos se estaba volviendo normal, no excepcional. La galaxia cambiaba de vínculo a vínculo. Y todo había comenzado porque un carguero escuchó una señal de socorro y decidió responder. Porque vio a tres crías moribundas y prefirió la compasión a la precaución, pues creía que algunas conexiones merecían cualquier riesgo. A lo lejos, Roy vio las luces del nuevo centro de intercambio cultural que se estaba construyendo. Un lugar donde humanos y dragones podrían encontrarse, aprender y quizás forjar sus propios vínculos. Vio naves que llegaban de colonias humanas, trayendo científicos, diplomáticos y gente común curiosa sobre los dragones sobre los que solo habían leído. El futuro se acercaba, extraño e incierto y lleno de posibilidades. Y Roy lo enfrentaría de la misma manera que había enfrentado todo desde ese día en el campo de asteroides, con tres dragones a su lado y la certeza de que juntos podría manejar lo que viniera después. Glaciar retumbó con satisfacción. ¿Qué hacemos mañana? ¿Mañana? Dijo Roy, sonriendo. Enseñamos una clase sobre formación de vínculos a los recién llegados y probablemente asistamos a otra reunión del consejo y definitivamente encontremos tiempo para volar. Día ajetreado, observó Frost. Vida ajetreada, asintió Roy. Pero es nuestra vida, y no la cambiaría por nada. Los tres dragones zumbaron al unísono, un sonido de perfecta satisfacción. A través del vínculo, Roy sintió su amor, su lealtad, su inquebrantable certeza de que pertenecían juntos. Fluyó a través de como calor, llenando todos los espacios vacíos que había cargado durante tanto tiempo. Él los había rescatado, sí, pero al hacerlo, ellos lo habían rescatado a él. Y eso, según Roy, era lo que realmente significaba la familia.